hemos perdido. Bien, empezamos ya con la sesión 5. El profesor Enjuanes, el doctor García Sastre, el doctor Fernando Cruz van a encargarse de moderar la sesión y el doctor Luis Enjuanes es quien toma la palabra primero. Necesitamos al doctor Luis Enjuanes. No sé si los técnicos pueden avisarle de algún modo a través del chat o directamente hablando con él, porque hemos perdido al doctor Enjuanes. Ahí está. Perfecto. Ahora no le oímos. Debe desmutearse, Luis, por favor. Está usted muteado. No sé si es porque no está en el canal inglés. La cuestión es que no lo oímos. Está usted muteado, doctor Enjuanes. Tiene el micrófono silenciado. Parece como si dijera... ¿Ahora? Ahora. Adelante, Luis. Perfecto. Pues es un auténtico placer para mí comoderar esta sesión con personas tan importantes como el profesor Adolfo García Sastre y el doctor Eduardo Fernández Cruz. Va a ser una sesión larga, con varias presentaciones, pero si me permiten voy a presentar directamente a los dos primeros ponentes y quizá, Adolfo, si te parece bien, después ya presentas tú a los otros dos y Eduardo podría presentar a nuestro invitado especial que nos va a dar la charla de Johnson & Johnson. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. Seré muy breve con las presentaciones porque ya vamos un poco retrasados en relación con el programa. Vamos a empezar con la ponencia a cargo del doctor Fernández Cruz. Eduardo Fernández Cruz, científico, profesor catedrático en la universidad, investigador de alto calibre, nos va a hablar del desarrollo de una inmunidad protectora de grupo frente al virus pandémico SARS coronavirus 2. Así que tienes la palabra, Luis. Tiene la palabra Eduardo. Gracias, Luis. Voy a presentar los datos científicos contra el coronavirus SARS-2. En primer lugar, vamos a repasar lo que sabemos de la neutralización del SARS-CoV-2 con el descubrimiento de la glicoproteína S que se obtiene en las células hospedadoras para una mayor afinidad con los receptores y es la principal diana de los anticuerpos neutralizantes. Y con esta alta afinidad con la que se produce esta unión, esto contribuye a la actual transmisión rápida del SARS-CoV-2 que observamos en humanos en todo el mundo. Actualmente hay distintos fabricantes, como comentaban antes, como comentaban Nathan Rose, CSL Behring y otros, que están inmersos en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, que vamos a comentar, son los que afectan a la glicoproteína S de SARS-CoV-2 y se han obtenido de células de SARS-CoV-2
2 o 3. Y se ha identificado un anticuerpo monoclonal S309 que está con el dominio de la glicoproteína y que potencialmente puede unirse a los virus SARS-CoV y SARS-CoV-2. Este anticuerpo monoclonal reconoce el glicán como un epitopo conservado en el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, en las glicoproteínas de espiga de estos virus. Y comparte un 80% de la secuencia de aminoácidos. El subgénero de sarbecovirus de los coronavirus, que incluye los SARS-CoV, los SARS-CoV-2 y los SARS-CoV similares al murciélago. Y el anticuerpo neutralizante con anticuerpos monoclonales de células B de SARS-CoV revela una falta de reactividad cruzada fuera del subgénero, del subgenus sarbecovirus, como el MERS o el comúnmente llamado coronavirus. En los análisis indican que la actividad neutralizante de los anticuerpos humanos contra múltiples sarbecovirus, incluido el SARS-CoV y SARS-CoV-2, se producen mediante el reconocimiento de este epitopo, que comprende glicán. Los anticuerpos monoclonales también pueden recurrir a mecanismos efectores que reducen el riesgo de escape vírico de la unión con el hospedador. Estos mecanismos efectores de neutralización de estos anticuerpos neutralizantes pueden contribuir al control vírico en individuos afectados por estos virus. E incluye la unión de fragmentos IgG-FAP, el trímero de glicoproteína S, de la unión IgG-FAP, el ADCC, los mecanismos de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediados por células NK, y también la fagocitosis celular dependiente de anticuerpos mediada por APC. Sin embargo, un efecto adverso de estos anticuerpos monoclonales es el riesgo de mejora dependiente de los anticuerpos, que puede ser inducida por los anticuerpos débilmente neutralizantes que podrían generarse por vacunación o contagio. Y entre las estrategias con los anticuerpos monoclonales para el diseño de vacunas y tratamientos con anticuerpos monoclonales del SARS-CoV-2 está la importancia de descubrir los epitopos conservados que define las ubicaciones antigénicas potenciales para incluir en el diseño de vacunas, y también los cócteles o las combinaciones de anticuerpos que incluyen anticuerpos monoclonales que reconocen un epitopo que se conserva en SARS-CoV y pueden ser útiles para la profilaxis en pacientes de alto riesgo de exposición o tratamiento post-exposición. Y puede ser también, como digo, en alto riesgo de exposición o también como post-exposición. Y se ha visto también en estudios anteriores con Suvimab, este anticuerpo monoclonal, se ha mostrado que es un tratamiento seguro y eficaz en el caso del ébola. Existe inmunidad cruzada entre los coronavirus respiratorios. Tenemos 7 coronavirus distintos que producen enfermedades en humanos. Hay 3, de hecho, coronavirus beta pandémicos, conocidos como el MERS, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2.
Y luego están 4 coronavirus beta, que son los que producen el resfriado común, infecciones del tracto respiratorio superior en la población general. Y son estos anticuerpos monoclonales del resfriado común los que se utilizan. Los 7 coronavirus comparten una homología secuencial significativa y potencialmente epitopos antigénicos conservados, capaces de inducir una respuesta inmune adaptable con reacción cruzada que da lugar a anticuerpos neutralizantes, y el grado de similitud puede hacer que la exposición previa a un coronavirus confiera inmunidad a otro debido a la reactividad cruzada en el huésped, en el hospedador, como veremos también más adelante. He incluido esta figura porque sé que se sentirán más relajados, aunque solo por un momento, puesto que esta es una ilustración de un linfocito T que se dirige a partículas de coronavirus. Sin embargo, sabemos que hay cuestiones muy complejas que aún no comprendemos en relación con la inmunidad mediada por células. Sabemos que los anticuerpos monoclonales no se detectan bien en los pacientes de COVID-19, en particular en los que tienen formas menos graves de contagio de SARS-CoV-2. Esto ya se ha presentado también. Los datos de los estudios con coronavirus muestran que las respuestas de memoria de células B tienen menos duración tras el contagio que las respuestas de célula T, que pueden persistir durante más tiempo. Sin embargo, la infección con SARS-CoV-2 perturba funcionalmente la respuesta inmune innata que, llegado el momento, da lugar a una perturbación del desarrollo de la respuesta adaptable de las células T. Hay estudios recientes que muestran marcadores de células CD4 y CD8, células T, CD4 y CD8 funcionales asociadas a la inmunidad en COVID-19. Sin embargo, hay diferencias esenciales entre el fenotipo de estas células que puede afectar al desenlace de la respuesta clínica. Se ha demostrado que en pacientes con COVID-19 aguda, moderada o grave, existe o se observa una expresión de marcadores asociados a la alteración funcional del compartimento de células T, que incluye las moléculas de activación inmunológica como CD38, receptores inmunomoduladores o también moléculas de citoquinas como perforina o granzima. Sin embargo, los individuos convalecientes con una historia de COVID leve o asintomática o donantes no expuestos muestran células T, CD4 o CD8 específicas con un fenotipo central de memoria y marcadores de diferenciación, como las CD27 y otras. Y estos fenotipos fisiológicos y son fenotipos asociados a la recuperación y a la inmunidad. Y esto está asociado a fenotipos de la activación inmune y de la inducción de marcadores de inflamación como ILN beta, TN alfa, IN10, y esto sabemos que está asociado a la gravedad de la enfermedad. Hay además una correlación entre estos marcadores
y la respuesta de los anticuerpos. Como podemos ver aquí en paralelo en los niveles de SARS-CoV-2, de células T de SARS-CoV-2. Sobre la base de la información disponible actualmente, podríamos preguntarnos si la respuesta inmune adaptativa al SARS es protectora o patogénica. Esta respuesta inmune contra el contagio de SARS-CoV-2 se desarrolla en los pacientes de COVID-19, pero en función de la fase del contagio y de la magnitud y de los niveles de ARN de SARS-CoV-2, de la polinización de citoquinas TH1, TH2 y otras respuestas inflamatorias estimuladas por epitopos específicos reconocidos por las células T del SARS-CoV-2, eso determina, como digo, determina el desenlace de la respuesta clínica. Así pues, podríamos plantearnos dos proposiciones, un concepto básico por una parte, en que podemos pensar que a partir de estudios de coronavirus beta humanos más estrechamente relacionados con el SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 y MERS, que el contagio natural con SARS-CoV-2 produce unas respuestas potentes de anticuerpos neutralizantes y células T, CD4 y CD8, que puede asociarse a un efecto protector a largo plazo, una inmunidad protectora a largo plazo al COVID-19. Ese sería el concepto básico, pero también podríamos plantearnos un punto de vista contrario, puesto que los datos disponibles del coronavirus humano sugieren la posibilidad de que las respuestas inmunes adaptables puedan no producirse a raíz de una respuesta de los anticuerpos B o las células T de insuficiente magnitud o duración. Después de entrar en la célula hospedadora, hay una evasión de la respuesta inmune innata por parte del SARS-CoV-2 que exacerba las perturbaciones en las células TCD4 y en las células que presentan antígenos, en los macrófagos, con una inducción de las citoquinas inflamatorias y la respuesta de las quimocinas, que hace que los mecanismos de inmunopatogénesis en la COVID-19 acaben siendo perjudiciales para la salud del paciente. Por último, y resumiendo, hay un cierto grado de evidencia a favor de la inmunidad preexistente a los coronavirus en la población humana. Las reactividades de células T preexistentes a epitopos de SARS-CoV-2 en individuos no expuestos puede estar relacionada con la mitigación del desenlace de la infección, una menor carga viral, una mayor inmunidad antiviral de las células T y menos morbimortalidad. La identificación de la actividad neutralizante cruzada con otros coronavirus beta del subgénero Sarbecovirus como SARS-CoV y SARS-CoV-2 contra el SARS-CoV-2 en inmunoglobulinas intravenosas disponibles actualmente como Flevogan. Esto es muy interesante en el caso del plasma obtenido para producir estas inmunoglobulinas intravenosas de donantes en Estados Unidos y Europa desde marzo de 2018 a octubre de 2019. Otra observación sería la inmunidad protectora que se observa en células TCD4
con reactividad, con reacción cruzada en varios modelos, como el modelo murino del SARS y en otros virus pandémicos, como el H1N1, la pandemia de la gripe humana H1N1. Y para acabar, se puede plantear la hipótesis de que los donantes no expuestos que muestran serorreactividad de los anticuerpos al coronavirus del resfriado común pueden tener células T de pancoronavirus preexistentes asociadas capaces de reconocer los epitopos de SARS-CoV-2. De hecho, en pacientes convalecientes de COVID-19 y no expuestos a COVID-19 o bien familiares no contagiados de COVID-19, familiares de pacientes de COVID-19 no contagiados, se observa que las células TCD4 específicas de SARS-CoV-2 presentan reactividad cruzada con péptidos conservados con un alto grado de homología secuencial de otros coronavirus beta humanos. Y debo decir que en este caso son experimentos muy complejos y se utiliza tecnología con mega grupos, mega pools de epitopos, pero son experimentos muy importantes porque nos están ofreciendo muchos datos en este ámbito. Y finalmente, si se observa un cierto grado de reactividad cruzada, de inmunidad a coronavirus con reactividad cruzada en la población humana, entonces podemos tener la esperanza de que esto influya sobre el curso de la infectividad del SARS-CoV-2 y como esto puede ocurrir en varios lugares del mundo, en varias regiones, que puede afectar a la dinámica futura de la epidemiología de la pandemia. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por esta interesante y provocadora presentación. Y creo que, puesto que vamos tarde, vamos fuera de agenda, vamos a seguir con las presentaciones y al final, con la última mesa redonda, podemos volver a las preguntas que se planteen. Tengo el placer ahora de presentar a Adolfo García Sastre. No necesita presentación porque es un conocido líder en el campo de la inmunología vírica, sobre todo con los virus de la gripe, pero no solo con ellos. Y sé que no duerme de noche, como me ha dicho muchas veces, solo duerme cuando se acuerda, pero la mayoría del tiempo está despierto, así que tiene mucho tiempo. Adolfo es director del Instituto de Patógenos Emergentes y Salud Global y de la ICAL School of Medicine de Mount Sinai en Nueva York. Y nos va a hablar de los nuevos desafíos en el desarrollo de vacunas para virus emergentes. Muchas gracias, Luis. De nuevo, un placer para mí estar aquí. Tengo solo unas pocas diapositivas que básicamente pretenden animar, alentar el debate y hablar del desarrollo de vacunas contra virus emergentes. SARS-CoV-2 sería obviamente uno de estos virus emergentes. A ver si puedo controlar mi pantalla. Muy bien, pues la primera diapositiva simplemente ilustra cuál es la ruta más útil hacia una vacuna. Y lamentablemente esa ruta es muy larga. Para el desarrollo de las vacunas se necesitan 15 años, si no más. Y primero hacen falta muchos años de estudios preclínicos exploratorios para buscar el antígeno, la plataforma, luego estudios en modelos animales y finalmente cuando se han presentado se hacen estudios de fase 1 que llevan 1 o 2 años para obtener datos necesarios para pasar a los estudios de fase 2 y si se tiene suerte al cabo de un par de años de la fase 2 se pasa a la fase 3, esos estudios de fase 3 que pueden llevar 2 o 3 años para luego acabar presentando los resultados a las autoridades reguladoras que los revisan. Y eso puede tardar también 1 o 2 años, esa revisión, para llegar a la aprobación, la autorización de la vacuna, si se tiene suerte. Y después de eso empieza la producción y distribución a gran escala. Es decir, que lleva tiempo. Es un proceso muy largo, sin duda.
Y obviamente si aplicamos esta misma estrategia sería un desastre para intentar contener la COVID-19 a través de la vacunación, por lo que las vacunas o los procesos de pruebas de vacunas se han acelerado. Eso no significa que se tomen atajos o se eliminen pasos para renunciar a la seguridad, sino que todo se condensa, se comprime muy rápidamente en el mínimo tiempo necesario para estar seguro de que tenemos vacunas eficaces y seguras. Así, por ejemplo, los estudios preclínicos se han combinado entre ellos y con los estudios de fase 1 y muchos de los datos se basan en datos que ya conocíamos del coronavirus SARS previo o del MERS, y luego los estudios de fase 2 y fase 3 se solapan también para poder obtener resultados lo antes posible. La producción también se lleva a cabo a riesgo. Antes de saber que la vacuna funciona, se empieza ya a producir para que cuando se sepa que funciona haya ya vacunas fabricadas que se puedan empezar a distribuir, y la revisión normativa también intenta acelerarse. Es decir, que intentamos comprimir estos 15 años que tardaría una vacuna normal para humanos en materializarse a un periodo de entre 10 meses y un año y medio para poder llegar a ver estas vacunas contra la COVID-19. Pero aún así hay muchos obstáculos que hay que tener en cuenta. Para empezar, algunos de los que van primero nunca han producido vacunas homologadas. Es el caso de Moderna, o la tecnología que utilizan no se ha utilizado nunca para vacunas homologadas, autorizadas. Todos estos líderes utilizan tecnologías nuevas, Sinovac, por ejemplo, que es una vacuna activada, y entonces no está claro cómo estas nuevas tecnologías van a poder adaptarse a la producción a gran escala o el número de dosis que se requiere para que estas vacunas lleguen a a tener éxito, porque, como digo, aunque tengan éxito, pueden tener problemas con la fabricación para llegar al número de dosis que se necesitan. La distribución tampoco es algo que debe olvidarse, porque lleva tiempo y es un reto para un gran número de dosis, y la administración también hay que decidir quién va a recibir primero la vacuna y qué tipo de campañas se van a llevar a cabo para convencer a la gente de que tenemos una vacuna segura y eficaz y de que deben vacunarse para poder parar esta pandemia. Y luego, en cuanto a la inmunidad, también se necesita tiempo para la seroconversión. No es cosa de vacunar y ya estás protegido, y tampoco está claro si se necesitan dosis de refuerzo. En la mayoría de los ensayos clínicos se utilizan estas dosis de refuerzo, y entonces se tarda también más tiempo en conseguir la inmunidad protectora que buscamos. A nivel global necesitamos 16.000 millones de dosis, que no es una cifra pequeña, y hacia ahí es donde queremos ir, hacia 16.000 dosis de la vacuna. La vacuna ideal sería aquella que ofrece una protección duradera contra el contagio en todo tipo de grupos, y no vamos a conseguir una vacuna ideal, eso está claro, pero incluso una vacuna que nos dé una protección parcial de corta duración contra la enfermedad en algunos grupos ya nos ayudaría mucho ahora, porque reduciría el número de contagios, de infecciones, hasta un punto más manejable mediante el uso normal que utilizamos, la práctica normal para contener enfermedades. Y luego hay que tener en cuenta que la protección en los ancianos mediante la vacunación ha sido siempre muy difícil, y que los ancianos son uno de los grupos de riesgo principales para la COVID-19. Este quizás no sea un gran problema si la vacuna ofrece protección contra el contagio o la transmisión en el resto de la transmisión que utiliza también la vacuna, porque puede crear inmunidad de grupo, que es necesaria para evitar que el virus llegue a grandes cantidades de personas y también a gran cantidad de ancianos. Pero eso está por ver. También sabemos que en el pasado ha habido vacunas problemáticas, y por eso tenemos que asegurarnos de que no hay efectos secundarios adversos asociados a ninguna de las vacunas que se están planteando y estudiando. Sabemos que los niños vacunados con la vacuna RSV inactivada no solo no estaban protegidos, sino que se ha potenciado la enfermedad después del contagio con RSV por la inmunidad de tipo 1 o tipo 2, en caso de este virus sincitial respiratorio. En el caso también de una vacuna que se hizo en Estados Unidos, pensando que venía la nueva pandemia de gripe, se vacunó mucha gente con una nueva vacuna de gripe, y hubo varios casos del síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad etnológica muy grave que se ha asociado con este tipo de vacuna contra la gripe porcina en este caso.
y que da lugar a veces pues, a estos efectos adversos graves, aunque solo hay algunos casos. Y finalmente tenemos también el problema de la mejora de antibodios o de la mejora dependiente de anticuerpos en niños vacunados contra el virus del dengue. En este caso había esta mejora dependiente de los anticuerpos que no creemos que vaya a producirse en el caso del coronavirus SARS-CoV-2, pero no podemos excluirlo tampoco del todo y por eso es una cosa que tenemos que vigilar y controlar. Y por último, y con esta diapositiva acabo, ¿en qué punto estamos? Bueno, hemos oído ya hablar de vacunas, los primeros resultados de fase 1 que ya se han publicado y que son halagüeños. Todas las vacunas tienen anticuerpos neutralizantes en distintos niveles. Y sobre todo hay un pequeño número de personas con efectos adversos graves y también han empezado también algunos ensayos de fase 3. Hay muchas otras vacunas, aparte de las que van primeras, es decir, que tenemos también reservas en el banquillo si las titulares, digamos, no nos dan una inmunidad suficiente, pero quedan muchas cuestiones pendientes. No sabemos los niveles de anticuerpos en serum que serán necesarios para el efecto protector. Y eso será difícil de medir. ¿Qué pasa también con la inmunidad de mucosas si se necesita para esta enfermedad? La mayoría de vacunas se administran intramuscularmente y esto en general no ofrece una buena inmunidad mucosal, de manera que si esto es necesario para tener una vacuna eficaz, no hay tantas vacunas que no sean intramusculares. Los estudios clínicos de fase 3 estamos esperando a dónde se están realizando para ver si hay suficiente número de infecciones, de contagios, para encontrar rápidamente, para ver rápidamente si las personas vacunadas se protegen contra los contagios y o la enfermedad frente a los no vacunados. Si hay un número muy pequeño de vacunados en los lugares donde se llevan a cabo ensayos de fase 3, se tardará más tiempo en saber si la vacuna es eficaz o no, y con qué rapidez se pueden fabricar el número de dosis requeridas. Esa debería ser también la primera prioridad de los grupos para la inmunización, como he dicho antes, y finalmente la aceptación. Se va a aceptar la vacuna porque obviamente para que funcione una vacuna no solo tiene que ser eficaz, sino que también tiene que ser utilizada, porque si no se utiliza no va a funcionar y ese es también uno de los retos en el desarrollo de una vacuna para la COVID-19. Lo dejo aquí y seguimos luego con las demás presentaciones. Gracias. Muy bien, pues continuando con el programa, voy a presentar yo mismo al doctor Luis Enjuanes. Me complace dar la palabra a un buen amigo, buen colega desde hace años. El doctor Enjuanes es profesor en el Centro Nacional de Biotecnología y ha estado a la vanguardia en el ámbito de la virología, el líder en coronavirus. Desde hace muchos años nos ha ayudado a entender cómo causan enfermedades estos virus, animales en humanos, cuál es la biología molecular, factores de virulencia, potenciales vacunas contra esos coronavirus y se ha reconocido como uno de los expertos en mayúsculas en coronavirus desde hace muchos años y necesitamos a personas como él y como su grupo de trabajo para poder entender cómo estos virus causan enfermedad. Ha habido la experiencia previa del SARS y del MERS y gracias a los resultados de sus laboratorios ha avanzado mucho. De hecho, ha desarrollado una técnica de biocinética un laboratorio realmente de gran importancia y esto es un desafío que nos debe ayudar a entender mejor el virus para poder desarrollar la vacuna pertinente. Así que, Luis, ya sin más dilación, si está usted en el canal inglés, tiene usted la palabra. Perfecto, pues aquí están mis diapositivas. ¿Se me oye y se ven las diapositivas? ¿Todo correcto? Sí, creo que tiene usted que pinchar en la pantalla, en la parte superior, para poder tener control sobre las diapositivas. Ahora, bueno, mi pantalla no es muy grande, la que estoy usando ahora mismo. Quizá me voy a una pantalla más grande. Perfecto, ya está, perfecto. Pues muy bien, hay muchos coronavirus. Todos afectan a los seres humanos, a los animales domésticos, animales silvestres, también
murciélagos, aves domésticas, proceden de los murciélagos, pero es que estos murciélagos sobrevuelan todos los continentes y esto garantiza que seguirán nuevas epidemias en el futuro más próximo para humanos y para animales. Así que hay que encontrar una buena base, un buen punto de partida para dar con la vacuna. Hoy por hoy conocemos 7 coronavirus humanos. Se les conoce desde la década de los 50 y de los 60, estos 4 primeros, y están atenuados ya. Y los 3 en rojo, estos 3 coronavirus, el SARS, el MERS y el SARS coronavirus 2, son mortales todavía hoy por hoy para el ser humano. En 2019, esta pandemia ha recopilado cuestiones graves. El hecho de que causa una infección asintomática para mí es especialmente grave durante 1 a 14 días, así que puede escaparse y puede pasar desapercibido sin problema. Además, ha incorporado en su proteína S una parte pequeñita que lo que lleva es una parte de furina, y esto lo que hace es activar la proteína espiga de tal manera que es capaz de infectar cualquier tejido por esta escisión de furina, y es posible pues que el virus afecte a muchísimos órganos comparando con SARS-1, que afectaba principalmente al tracto respiratorio, y esa es la gran diferencia. Además, en general, parece que induce una respuesta inmune limitada. Los linfocitos T, linfocitos B responden, pero esta respuesta inmunitaria no parece durar excesivamente por lo que sabemos de momento. Y otro aspecto también terrible a mi modo de ver es la reemergencia, la reaparición en pacientes aparentemente recuperados, con lo cual esa respuesta inmunitaria que habían tenido es bastante débil, al parecer. Comparado pues con el SARS coronavirus 1, el 2 induce múltiples patologías que afectan a múltiples órganos, pulmones, intestino, riñón, cerebro, corazón, venas, puede causar accidentes cerebrovasculares, isquemia intestinal, pérdida del olfato, severa pancreatitis, así que eso no es nada desdeñable cuando hablamos de este nuevo virus. Cuando el virus se une a la célula a través de su receptor, la proteína S debe activarse, y para que haya una infección eficiente se necesita que haya una escisión proteolítica. Este es un resumen. Tiene que producirse esta escisión en esta posición entre S1, S2, entre estos dos dominios, y luego otro aquí en la posición S2'. Estas dos localizaciones son fundamentales, y el problema es que la primera escisión no tiene por qué ocurrir en el SARS coronavirus 2 por parte de las proteasas externas, porque el péptido que se incorpora en la proteína S ya sale limpio de las células infectadas, y esta segunda hendidura es esencial para que la infección prolifere. Las dos proteasas TMP o catepsina las vemos expresadas menos frecuentemente. El virus, como les estoy explicando, tiene esta escisión en S1, S2, así que cuando el virus va avanzando hacia el aparato de Golgi, se produce esta escisión, y al salir de ahí ya el virus está activado, con lo cual entra en endocitosis y aparece ahí la segunda escisión, es cuando se produce. Bien, ¿el problema cuál es? El problema es que estos 4 aminoácidos que conforman ese nuevo lugar de la escisión es lo más terrible que puede causar este virus. Cuando el virus se replica, es
capaz de perder este punto, este lugar de escisión. Y ven aquí los dominios en pantalla que han eliminado este lugar de la escisión, o incluso fuera en la terminación final del dominio, con lo cual la vida del virus cambia radicalmente, y en cultivo tisular es más eficiente a nivel de replicación, y en vivo no sigue siendo el virus que lleva consigo estos lugares de escisión. Hay muchas estrategias que nos ayudan a protegernos, hay distintos tipos de vacunas. La más sencilla, y lo repaso deprisa, son las vacunas inactivadas, pero estas vacunas inducen una baja inmunidad lactogénica, que es la que necesitamos para proteger los pulmones. Inducen también una memoria no duradera, y estas vacunas inactivadas frecuentemente inducen más adelante problemas que tienen causar eosinofilia y también un aumento, una potenciación de la infectividad dependiente de los anticuerpos. Las vacunas vivas atenuadas imitan la vía de infección natural, son inmunogénicas, memoria duradera, pero pueden revertir a virulencia, y esto es una posibilidad muy, muy plausible. Es decir, es bastante fácil hacer una vacuna inactivada. Se purifica el virus, ya lo hicimos hace muchos años con esos primeros coronavirus, y de ahí sale una vacuna, pero lo que sabemos es que podemos tener un efecto secundario, la eosinofilia, que es algo no deseable. Podemos purificar las espigas que rodean la superficie del virus, esa proteína S, ya lo hicimos hace años con un coronavirus, y estas espigas, cuando se despegan del virus, se pueden autoagregar y forman trímeros, oligómeros o trímeros, que parece ser que esto no induce tanta reacción eosinofílica y podría ser un antígeno de protección, puesto que induce muchos anticuerpos neutralizantes, siempre y cuando se utilice el adyuvante adecuado y correcto para prevenir reacciones no deseadas secundarias. En nuestro laboratorio queríamos preparar vacunas seguras y estudiamos la base molecular de la virulencia, porque el virus no mata porque crezca muy bien, sino porque por el entorno y por esos genes que les codifican. Si lo conseguimos eliminar esto, pues inactivamos al virus, y esta herramienta es importante, igual que lo es la interacción entre el virus y el hospedador, porque necesita maquinaria para replicarse, necesita células el virus, y si identificamos vías de señalización implicadas en la replicación viral, daremos con fármacos que nos ayuden con estas vías de señalización y que nos ayuden a dar con el antiviral adecuado. Necesitábamos generar un clon infeccioso que nos permita hacer virus con ingeniería, identificar el gen que represente la virulencia del virus y irlos eliminando uno a uno estos genes, y desarrollar también otra herramienta, modelos animales para estos test. Y había que trabajar, claro está, en condiciones de seguridad. Hicimos una serie de observaciones hace tiempo ya. Esto fue en 2003, cuando trabajábamos con el SARS coronavirus 1, que tenía muchas proteínas, pero en la superficie básicamente era la proteína S y la proteína de envoltura. La proteína de envoltura es muy pequeñita, pero es muy abundante en las células infectadas, como se ve aquí, cuando se utilizan anticuerpos específicos para la proteína N. Vemos el citoplasma que se tiñe de verde por la alta abundancia de esta proteína. Pero otra observación, cuando eliminamos esta proteína,
vimos que si infectábamos con el virus de tipo salvaje, el wild type, con la proteína de envoltura, 4 y 6 días después de la infección, podríamos ver mucha infiltración y edema pulmonar que llevaba a la muerte. Pero con la proteína E solo, los pulmones funcionaban perfectamente, estaban limpios. Al inducir este virus eliminado como candidato a la vacuna, infectamos ratones. 3 semanas después de infectar a los ratones, hicimos un test de provocación para ver si estaban protegidos los ratones y vimos que los ratones no infectados, la línea en negro, perdían peso rápidamente y enseguida todos fallecían, supervivencia global 0 a los 4 días del test de provocación. Y en cambio, los ratones vacunados con la proteína E, virus eliminado, no perdían peso y sobrevivían a una tasa del 100%. Esto se observó con el SARS coronavirus 1 en el año 2003, repito, pero esto se puede reproducir y lo hicimos con el MERS. Con el coronavirus MERS también eliminamos esta proteína del virus y la observación fue la siguiente. El virus desaparecía al pasar este tejido de cultivo. Había desaparecido al pasar este umbral. Eso significa que no se propagaría, que no se iba a diseminar ya más. Y analizamos la replicación. En estas columnas vemos que el tipo wild type se replicaba bien, columnas en azul, el genoma y el ARN subgenómico, mientras que el virus que no tenía la proteína E de envoltura se replicaba mejor incluso que el tipo salvaje, pero como decía antes, no era capaz de propagarse, así que podíamos aislar un virus que no se replicaba. Y se podían estudiar más virus, pero yo me voy a centrar en el MERS porque hemos hecho lo mismo con el SARS coronavirus 2 en realidad, pero los datos aún son confidenciales. La mayoría, simplemente apuntaré un par de estudios al final de mi charla. Otros genes que fuimos eliminando uno por uno son estos, 4A y 4B, por ejemplo. Al eliminar estos 2 genes, el virus se atenuaba. Eso fue lo que observamos. Así que además del E, del gen E, eliminamos el 4A y el 4B, porque no son esenciales para la replicación del virus. El virus se puede amplificar, pero el virus que resulta de estas deleciones se ve atenuado y por tanto no se propaga gracias a la falta de proteína E. Así que sería una posible vacuna candidata porque el virus no iba a saltar de célula a célula. Al analizar la protección de este virus con varias deleciones génicas, vimos en un test de provocación, ratones vacunados no se perdía peso, 100% de ellos sobrevivían, vemos la patogenia, mientras que aquellos que no habían sido vacunados rápidamente mostraban pérdida de peso y a los 7 días post-infección la tasa de supervivencia era de 0. Así que en principio este era también un buen candidato a la vacuna. Realizamos también un replicón de ARN por ingeniería. Creamos un virus que no se diseminaba, que no se propagaba, con lo cual no podía adoptar de nuevo una forma virulenta, y al estudiar si este virus realmente tenía un déficit de propagación, comparamos la propagación del tipo salvaje del virus en las columnas en negro. A los días 3 y 6 post-infección el virus crece tranquilamente, y en cambio el replicón que generamos con la deleción de estos 5 genes, ese virus no se replicaba ni a los 3 ni a los 6 días, lo cual indica que tenía este déficit de propagación. Interesante apunte, cuando utilizamos microscopía
electrónica para analizar las partículas que se generan en las células, en el tipo salvaje, el wild type, o con el virus, con la deleción de la proteína E, en ambos casos vimos estas vesículas, había partículas víricas en las vesículas, estas son las estándar, pero a la derecha son las partículas virales que se forman en ausencia de la proteína E, y estas partículas virales no se diseminan, pero sí se replican y sí se amplifican, no se propagan. De hecho, cuando a estos virus les quitamos estos 5 genes y analizamos la replicación viral a través del replicón, lo ven en naranja comparando con el wild type en negro, ambos crean el genoma y ARNS subgenómicos a niveles elevados también, así que ahí hay otro candidato a la vacuna. Queríamos ver si estos virus en los que habíamos hecho la deleción de 5 genes podían verse atenuados, y así fue. Infectamos a los ratones con el tipo wild type, perdieron peso rápidamente, supervivencia de 0 a los 8 días, pero con las deleciones no perdían peso y la tasa de supervivencia era del 100%, lo cual indicaba que se trataba de un virus seguro. Otro candidato a la vacuna para vacunar a los ratones, y rápidamente aquí también lo vimos, la pérdida de peso, buscando aquí la protección con los ratones. Los vacunados no perdían peso, incluso de hecho ganaban algo de peso y tenían una supervivencia del 100%. Así que también parecía ser otro buen candidato a la vacuna. Muy interesante, cuando intentamos hacer un seguimiento de qué ocurría después de vacunar a los ratones, hicimos la prueba de provocación con un virus muy virulento y hacíamos un seguimiento a los días 2, 4 y 6. La producción del virus en ratones no vacunados, columnas en negro, o en los ratones vacunados con este candidato a la vacuna, columna en naranja. Lo ven ustedes, en los ratones vacunados no pudimos detectar virus infeccioso en ningún momento, así que la fuerza de la vacuna era tan grande que les inyectábamos un virus altamente virulento a los ratones y en cambio el virus no crecía. Es una inmunidad esterilizadora. Casi todos, porque hay una excepción, pero casi todos pueden proteger de la enfermedad y de la muerte, pero no todos los replicones inducen esta inmunidad porque permiten al virus crecer, por lo menos durante un cierto periodo de tiempo. Y ahora estamos muy atareados con 2 versiones de nuestro candidato a la vacuna. Una sería una versión vía síntesis química, este replicón de ARN que hemos creado con la deleción de 5 genes, lo mezclamos con un polímero catiónico, formamos nanopartículas y utilizamos estas nanopartículas para vacunar. Todo está infectado. Esta es una versión. En otra versión, ya lo expliqué antes, cuando utilizamos el replicón, en estas células forman VLPs, pero estas VLPs no se pueden propagar y esto es bueno, pero en la fábrica de vacunas podemos ofrecer una proteína que es clave para esta falta de propagación, pero en la fábrica de vacunas podemos suministrarla, esta proteína, y podemos suplementar el replicón de ARN en estos VLPs que entonces se propagarán en la empresa de fabricación de vacunas y darán partículas parecidas a los virus que serán altamente inmunogénicas. Vemos que todo este trabajo que se ha hecho antes con el MERS, coronavirus, que ha demostrado que se podía proteger, ahora lo hemos reproducido en nuestro laboratorio para el SARS-CoV-2. Hemos hecho un clon de cDNA infeccioso y hemos creado varios mutantes de deleción. Aquí muestro 10, pero de hecho con nuestro trabajo de ingeniería hemos logrado más de 20 para identificar la
perfecta combinación para eliminar genes que potencialmente estén implicados en la virulencia y genes que también tienen que ver con la propagación del virus. Y sabemos ahora que ya hemos conseguido todo esto, que el SARS-CoV-2, que con estas deleciones no se puede propagar, pero sí que puede replicarse, es decir, se puede amplificar. Y como vamos tarde, según el programa, pues me saltaré la explicación de los antivirales, porque, como digo, vamos un poco retrasados, así que ya sin más le voy a pasar la palabra a Adolfo, no sin antes, a ver si consigo dar con la diapositiva que busco, no sin antes agradecer, decía, a los miembros del equipo que ha participado, José Manuel Onrubia, Alejandro Sanz y Javier Gutiérrez, de mi laboratorio. Sonia, colaboradora desde hace muchísimo tiempo, y también Isabel Sola, codirectora de mi laboratorio. Y muchísimas gracias a la colaboración de científicos brillantes de Estados Unidos, Universidad de Iowa, Stanley Perman, Paul McRae, Belén Bosch de Utrecht, y el doctor Hackmans de Rotterdam, y Adolfo García Sastre, que es un brillante científico y mejor persona. Adolfo, te devuelvo la palabra para presentar al siguiente ponente. Gracias, Luis. Según el programa nos queda un solo ponente, así que si te parece, Eduardo, ¿le presentas tú? Pues ¿por qué no, Eduardo? ¿Estás listo? Sí, efectivamente, solo queda uno, el doctor Gert Shepard. ¿Quieres presentar al doctor Shepard, Eduardo? Pues claro, voy a presentar a Gert Shepard. He estado repasando su currículum y lleva ya más de 25 años dedicados al sector académico, al sector de la investigación. Tiene un doctorado en biología molecular y biología celular, y su área de estudio ha sido la síntesis de la regulación molecular y muchos otros aspectos relacionados con muchas otras patologías, pero desde el año 2011, quiero destacar, se ha concentrado en entender el riesgo de padecer enfermedades causadas por otro virus, que es el virus del papiloma humano, y en el desarrollo de la vacuna contra ese virus del papiloma humano. Janssen, que es la rama farmacéutica de Johnson & Johnson, con suma generosidad, ha seleccionado al doctor Gert Shepard para que esté hoy con nosotros y nos comparta algo de los resultados o lo que sea que se pueda desvelar a día de hoy, porque sabemos que es realmente de vital importancia y es un terreno muy crítico y donde hay mucha competencia. En realidad hay tres empresas junto con Johnson & Johnson que están compitiendo por ello, que están compitiendo por quizá conseguir el primer ensayo clínico que nos arroje algo de luz y nos dé información acerca de la eficacia de la vacuna. Pues, ¿qué más decir? No tenemos palabras para agradecer a Janssen y a Johnson & Johnson por estar aquí para compartir con nosotros la información que tienen disponible de momento, y decir que 2 hospitales en España, el Hospital
La Paz y el Hospital de Valdecilla. Estos dos centros ya están participando en estos ensayos. Y nosotros también en el Gregorio Marañón estaremos más que encantados de participar en estos ensayos en el futuro. Les deseamos lo mejor, muchísima suerte y vamos ya a pasarle la palabra a Gerd Schepper. Adelante. Gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, pues pasamos al desarrollo del compuesto, hecho a través de un equipo. Sí, doctor Shepard, tiene que cambiar el canal. Debería estar en inglés, en la parte inferior de la pantalla. Si lo ve, al lado de reacciones y grabar, hay la opción de idioma, pues ahí en inglés. Bueno, pues un equipo interdisciplinario ha buscado todas las funciones clínicas, preclínicas, todo lo necesario para la producción de una vacuna, se ha puesto en marcha y cabe decir que está además cofinanciado por el gobierno estadounidense, este proyecto de desarrollo de vacuna. Bueno, aquí tenemos una indicación del punto en el que estamos ahora mismo basado en un perfil activo. Estas son las características que nos gustaría que tuviera. Cómo debería ser una vacuna para el SARS-CoV-2. Vemos que hay un rango preferible y mínimo crítico. Algunas de estas cosas ya las ha comentado algún orador antes que yo. Podemos tener una vacuna con un 50% de eficacia, pero que puede ayudar ya a parar la pandemia. Ya nos gustaría tener algo así, aunque preferiríamos obviamente una eficacia mucho mayor. Las vacunas siempre deben ser seguras, debe darse a todo tipo, administrarse a todo tipo de vacunas, de manera que es fundamental la seguridad en todo lo que hacemos. También puede haber distintas dosis. Una dosis sería fantástico, 2 es posible si se observa más protección, y todo esto son cosas que tenemos en cuenta cuando empezamos a diseñar una vacuna. También quiero mencionar que hay distintas empresas que están intentando trabajar en vacunas. Estas son solo algunos de los principales actores en esta escena, y algunos que están en estudios de fase 1, fase 2 o pasando ya a fase 3 o que están ya incluso en fase 3, como vemos en el caso de Moderna, AstraZeneca, Pfizer, están en uno de fase 2-3. Nosotros hemos empezado un estudio de fase 1-2, empezamos a finales de julio. Tenemos los primeros datos provisionales que lamentablemente aún no puedo compartir, pero tenemos previsto avanzar rápidamente hacia la fase 3, lo cual se anunciará próximamente. Esto simplemente para dar una idea de lo rápido que van estas cosas. Nosotros empezamos con una promesa, un compromiso de Paul Stoffels, vicepresidente del comité ejecutivo de Johnson & Johnson, que es la de producir rápidamente y suministrar rápidamente una vacuna segura y eficaz a nivel mundial. Eso es lo que activó, desencadenó nuestros esfuerzos. Nuestra empresa, todo empezó en enero de 2020, cuando se publicó la secuencia del virus. Empezamos con el desarrollo de la vacuna, produciendo distintas variantes distintas candidatas a vacunas que fuimos probando de distintas formas para seleccionar la principal candidata. Eso ya fue a finales de marzo.
era la AD26COP2S, basada, es decir, la vacuna 26 para coronavirus 2 basada en la enfermedad de coronavirus 2 basada en la proteína S. A finales de julio, como digo, ya empezamos los estudios en fase 1-2 en humanos, con la publicación de los primeros datos preclínicos, y tenemos ya estos resultados provisionales desde principios de septiembre y esperamos poder producir los primeros grandes lotes de la vacuna a partir del primer trimestre de 2021. Porque está bien tener una vacuna eficaz, pero luego todo el mundo la quiere, así que ya estamos empezando a fabricar a gran escala, este proceso de fabricación a gran escala. De hecho, ya en cuanto empecemos con el trabajo de desarrollo y descubrimiento, es un trabajo en paralelo sin precedentes que han comentado también ya oradores que me han precedido en el uso de la palabra. Este es nuestro compromiso, pues, y hay tres partes muy claras, tres pilares que indican el punto en el que estamos ahora mismo en este proyecto. Por una parte está la dedicación. Vemos a Alex Gorsky en la imagen, presidente y consejero delegado de Johnson & Johnson. De todas las personas que están trabajando en este proyecto, tenemos ya más de 1000 y es un proyecto con la máxima prioridad en todo lo que hacemos. Es absolutamente increíble la dedicación de muchísima gente que trabajan incesablemente para que esto sea una realidad. También estamos trabajando en tecnología de plataformas para vacunas, para facilitar el escalado y la aceleración de la producción. Y aparte estamos colaborando, este sería otro pilar, con instituciones académicas, gubernamentales, con el gobierno de Estados Unidos, como decía, lo cual nos permite avanzar con mucha mayor rapidez en el proceso clínico de desarrollo de la vacuna. Como he comentado, basamos nuestra vacuna en dos tecnologías de plataformas. Una parte importante es la plataforma AdVac. Nuestra plataforma se basa en un adenovirus 26 incompetente para replicación, que no puede provocar ninguna enfermedad. De hecho, es simplemente un portador para la expresión de la proteína de espiga S, y a partir de distintas proteínas, de distintas infecciones víricas, sobre todo de VIH, Ebola, hemos visto estas respuestas inmunes robustas y duraderas en esta plataforma, tanto respuestas de anticuerpos con propiedades neutralizantes, pero también características adicionales de estos anticuerpos, y también observamos una respuesta en general fuerte de las células TCD4 y CD8 con una importante firma TH1 que también es importante para minimizar el riesgo de posibles enfermedades respiratorias asociadas a la administración de la vacuna. Tenemos pues una extensa experiencia clínica en este tipo de vacunas. Más de 110.000 sujetos han sido vacunados, sobre todo con la vacuna de Ebola, que fue aprobada por la Agencia de Medicamento Europea en julio de este año, y tenemos pues ya esta vacuna que está basada en esta plataforma. Hemos producido esta vacuna AD26 con una célula PRC6, de hecho, que es con un componente vacunal similar y que permite un uso muy generalizado con una huella bastante pequeña, un impacto bastante pequeño, y sobre todo con proteínas recombinantes también. Y más recientemente hemos creado una nueva versión de esta PRC6, que es un represor para mejorar las necesidades de fabricación. Estos son lo que utilizamos, pues. ¿Cómo lo hacemos? Es utilizando la información genética de la proteína S, clonándola en una AD26 y creando múltiples vacunas candidatas, más de 10, con distintas firmas de péptidos y proteínas
y distintas variaciones, lo cual nos lleva a la selección de la principal candidata para el desarrollo. Esta es la proteína S. Como he comentado, utilizamos el tipo salvaje, buscando la estabilización para mantener la confirmación de la perfusión. Y también creamos una versión no soluble para mejorar también la estabilidad y la capacidad de fabricación de esa vacuna. Con estos distintos prototipos pasamos a las pruebas preclínicas en distintas especies animales. Lo hicimos en ratones, conejos, ahora monos también. Al mismo tiempo también decidimos que empezaríamos a fabricar a gran escala o de camino a gran escala. Ya tenemos una planta en Leiden, en Holanda, que ha empezado a fabricar vacunas ya para SARS y VIH, que ya tiene mucha experiencia en la fabricación de vacunas, y tenemos experiencias para escalar por encima de 1.000 litros, que nos daría entre 10 y 15 millones de dosis por tirada de la vacuna, por lote de producción. Es decir, que tenemos mucha experiencia en la fabricación de vacunas a esta escala que se aplicaría en este caso. Estos son algunos de los datos de la vacuna. En verde está la que ahora se llama SPP, que es la candidata principal y que nos muestra la inmunidad en monos con una única dosis, una única inmunización. Y vemos también respuestas humorales hasta el cabo de 4 semanas. Vemos en el cuadro verde que esta vacuna candidata tiene anticuerpos que se unen con la proteína S y 2 tipos distintos de anticuerpos neutralizantes, el tipo salvaje y el otro, y esto induce una mayor respuesta neutralizante de los anticuerpos. Y este es uno de los conjuntos de datos por los que hemos seleccionado a esta candidata, como este prototipo como candidata. Inmunizamos a estos animales con las distintas vacunas candidatas y al cabo de 6 semanas se les infunde con el virus. Lo ponen en la parte de arriba, es algo confuso, pero básicamente sería esta infusión del virus intranasal, intravenosa, y si vemos en qué medida se replica el virus del sujeto vacunado, ya sea a largo plazo o a corto plazo, con los hisopos nasales o con otra vía de entrada, vemos que en el caso de la vacuna candidata no hay SARS-CoV-2 medible en los pulmones, mientras que en el caso de otras vacunas candidatas sí que se observa un cierto nivel de replicación del virus, y vemos también un gran virus en que todos los animales muestran también cargas virales. Y en el caso de la nariz más o menos lo mismo, todos los animales tienen también ARN monocatenario, mientras que en el caso de la vacuna candidata principal es muy inferior el nivel de SARS-CoV-2 en la nariz. Así pues, hay una clara evidencia de protección después de una única dosis de la vacuna. También se puede correlacionar esto y ver que hay una eficacia, una protección y una eficacia correlacionada también, que es algo que intentamos buscar también para personas inmunizadas, que se pueda buscar una posible inmunización también en estos casos. Vemos también que la candidata principal tiene estos anticuerpos monoclonales SA en monos recuperados. En este caso sería también lo mismo en personas recuperadas de COVID-19. Y una cosa importante a tener en cuenta cuando vemos esto es que esto depende en gran medida del canal de convalescencia humana que se utilice aquí.
es decir, personas que han sufrido la enfermedad grave, moderada, leves, y esto se ha hecho 3 semanas después de sufrirla o 3 meses. Y pueden ser candidatos al menos similares o mejores que lo que vemos aquí en el caso del suero de humanos convalecientes. También hemos hecho estudios en hámsters, porque en el caso de los monos los síntomas clínicos eran muy inferiores. Aquí se ven de forma más importantes. Sí que muestran una pérdida de peso importante y vemos que los animales que se les ha hecho una inmunización y que luego se ha reforzado con una dosis alta del virus pierden peso, y algunos de ellos han tenido que se les ha tenido que aplicar eutanasia finalmente, y otros se recuperan con distintas dosis de la vacuna, pero en esos no vemos apenas pérdida de peso. Y es con distintos tipos, como vemos aquí, de variantes candidatas de la vacuna. También se muestra, pues también en ese caso, se demuestra protección contra la enfermedad. Si echamos un vistazo a la afectación pulmonar, vemos una clara diferencia en la tinción y morfología de la morfología de las células. Vemos aquí la tinción de la proteína N de la SARS-CoV-2 en las células T, CD3 y también en la SIBA1, que son unos macrófagos, y en todos ellos se observa una ausencia de células inmunizadas, no se observa signos de infección y, lo que es más importante, no se ve tampoco indicios de patología respiratoria en ninguno de ellos. ¿En qué punto estamos, pues? Iniciamos, como digo, los estudios de fase 1, al menos en Bélgica y Estados Unidos. También luego un estudio de fase 2. Empezamos ahora, ya se está haciendo, de hecho, es en España, Alemania y Holanda. Se trata de un estudio en que estudiamos distintos niveles de dosis, así como distintos intervalos de aplicación, de administración, en los regímenes de 2 dosis frente a los de 1 dosis. Y nos estamos preparando para este gran estudio conjunto de fase 3 que debería realizarse en Estados Unidos, Sudáfrica y varios países de Latinoamérica a partir de noviembre-diciembre. La base para seleccionar estos países es básicamente la incidencia, y la incidencia proyectada es donde vemos los mayores niveles de contagio de la enfermedad en las próximas que están analizando las poblaciones en estos países, cuáles son los puntos calientes dentro de esas regiones, para ver los centros clínicos que tienen una población más afectada, para asegurarnos de que seleccionamos en el estudio a pacientes que nos ofrecen un buen reflejo de la población. Y estamos también planificando un segundo estudio de fase 3. Primero sería el de 1 dosis y luego que será el ensamble. Y luego tenemos el Horizon, que sería un estudio también de eficacia con una dosificación de 2 dosis, de 2 administraciones de la vacuna. En total llegaríamos a 60.000 personas. Es un estudio, pues, de gran envergadura, y, como ya se ha comentado, al mismo tiempo también estamos preparándonos para tener una capacidad de fabricación a gran escala, para tener ya disponibles grandes cantidades de la vacuna disponibles en caso de que se quiera utilizar de forma urgente y cuando se obtenga la autorización tras estos estudios de eficacia. Este es el estudio de fase 1. Estamos probando 1 o 2 dosis, como decía. En personas
de hasta 18 a 55 años y de más de 65 años también. Generamos datos después de la primera dosis y después de la inmunización con la segunda dosis en la cohorte más joven. Este es el estudio de fase 2 que comentaba en Alemania, España y Holanda. No es muy distinto. También se analiza la eficacia en los grupos 1, 2 y 3. Se prueba con una dosis y 2 dosis, también distintos intervalos de 4 semanas, como vemos en el grupo 7, o de 3 meses en el grupo 9. Y también dando una dosis muy baja al final del estudio para imitar una respuesta anamnésica y ver cómo resulta también. Este sería también el estudio de fase 3 que he comentado, hasta 60.000 personas incluidas, con una única dosis por vía intramuscular. Y la principal lectura en este caso, el principal criterio sería la prevención de la enfermedad. Mientras tanto, también estamos trabajando, interactuando con muchos países y organizaciones de todo el planeta para que nuestra vacuna esté a disposición a escala mundial. Tenemos acuerdos ya establecidos con Estados Unidos. Estamos en conversaciones con la Comisión Europea también, con el Reino Unido y también con otros varios países que han mostrado su interés. Como vemos aquí a la derecha de la diapositiva. Y por resumir, hay que decir que este ha sido un esfuerzo increíble, todo el mundo se lo dirá. Nadie ha visto nada como esto antes, ni fuera ni dentro de la empresa. Las condiciones exigentes a las que nos enfrentamos y la tensión es algo que al final sale casi de dentro, diría, pero siempre que pasa algo que ofrece más esperanzas. Por dar un ejemplo, estamos enviando por avión muestras con aviones corporativos de Johnson & Johnson en una caja y una vez no cabían de todo lo que se enviaba, no cupieron en un jet y entonces tuvieron que pedir una autorización en el aeropuerto para poder abrir la caja, para poder meterlo de otra forma en el avión. Es decir, que pasan cosas realmente sin precedentes a las que intentamos sobreponernos y seguramente es como decía Albert Einstein, que solo quienes intentan lo absurdo pueden conseguir lo imposible y en esas estamos. Así que muchas gracias por su atención. Muy bien. Hola a todos. Hola, hola. Te oímos, Eduardo. ¿Me oyen o no me oyen? Sí, 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 le oímos. Yes, we can, le dicen. Muy bien. Pues a los organizadores, por favor, les pregunto, ¿el doctor Clifford Lane por casualidad sigue conectado? Sí, sigue conectado. Muy bien. Pues si le podemos dar la palabra. Pues vamos ya avanzando hacia el final de la jornada de hoy. Vamos a pasarle la palabra al doctor Clifford Lane y el profesor Fernández Cruz también nos dará sus conclusiones sobre los esfuerzos de cara a la respuesta en la pandemia. Y con esto ya cerraremos. Gracias. Genial volver, he disfrutado mucho de todas las charlas, de toda la sesión. Creo que mi función ahora mismo es intentar plantear preguntas, ¿verdad? Que sean una provocación para que haya algo de debate. Pues muy bien, empezaré con una pregunta relacionada con el tema de la reinfección. Ya sé que antes un participante preguntaba algo al respecto al doctor García Sastre. ¿Qué piensan ustedes de los problemas con las reinfecciones? ¿Esto puede afectar el desarrollo de las vacunas?
Gracias por la pregunta. La manera más amplia de abordarla sería decir que por la inmunidad natural, después de una infección vírica, podemos aprender con un virus normal y podemos aprender qué tipo de inmunidad es la que es responsable de prevenir la reinfección, de prevenir la enfermedad y durante cuánto tiempo va a durar. Y lo que esto nos puede enseñar es qué tipo de inmunidad necesitamos también cuando pensamos en las vacunas que queremos inducir, sabiendo los resultados de la inmunidad natural. Y claro, si no puede inducir inmunidad protectora, esto es un desafío para el desarrollo de la vacuna, porque entonces no podemos tener inmunidad protectora con estas vacunas. Siempre van a producirse las reinfecciones por las vacunas, porque hay personas que no toleran bien la vacuna, porque habrá también infecciones naturales, claro está. Y la pregunta es con cuánta frecuencia se van a producir estas reinfecciones y cuáles son las consecuencias de la reinfección en una persona que previamente era inmune. Y ahí tenemos muy pocos datos todavía. En cuanto a la frecuencia, parece que las reinfecciones después de una infección natural pueden producirse, pero son poco frecuentes y eso es bueno, es una buena noticia. Lo que hace que una persona que sufre una reinfección sea vulnerable a una nueva reinfección frente a los que no lo son, eso lo desconocemos. Y durante cuánto tiempo dura la protección natural de la inmunidad protectora con una infección natural, eso es algo que tampoco conocemos. Y debemos también tener en cuenta que estamos pidiendo a las vacunas que protejan de las consecuencias graves de una infección, y algunas vacunas que se están desarrollando ahora quizá nos den una inmunidad estéril, protección absoluta frente a una infección, pero enfermedad severa, enfermedad grave, podrán protegernos de ello, podrán además protegernos durante el tiempo suficiente que la persona que está infectada y con inmunidad, ese tiempo en que es contagiosa la persona todavía, pues ahí habrá que trabajar mucho a la hora de contener la enfermedad y hay que aprender mucho de la inmunidad natural todavía y ver cuáles son los principales determinantes de la protección y cuánto dura esa protección. Genial, muchísimas gracias. Adelante, adelante, doctor Enjuanes. Sí, una pregunta relacionada que yo tenía era, estamos aprendiendo que después de una infección natural, muy a menudo la respuesta inmune que se induce no es demasiado duradera, sobre todo los anticuerpos que pueden desaparecer en cuestión de 2 o 3 meses. Esto después de una infección natural. Y yo pregunto lo siguiente, cuando vacunamos a las personas, por ejemplo, con la vacuna de Johnson Johnson, ¿pasa lo mismo o va a pasar lo mismo o tendremos suerte y después de la vacuna pues no tendremos la misma situación que después de una infección, en el sentido de que la respuesta inmune inducida con el adenovirus 26, por ejemplo, va a ser duradera, ese efecto, más que en una infección natural? No sé si alguien me puede ayudar, si tenemos respuesta. Lo puedo intentar. Yo creo que una infección natural puede ser muy distinta frente a AD26 u otro ARN, porque los virus siempre vienen con mecanismos extra para suprimir o para invadir la respuesta inmunitaria, y el AD26 también, bueno, no nos aporta todo ese efecto. El ARN no llevará a una supresión. En fin, la vacuna será distinta. Seguro que será una situación distinta comparado con una infección natural. Será un ARN o será otro compuesto, el adenovirus 26. Todo está avanzando tan y tan deprisa que tenemos datos de un mes, por ejemplo, nosotros, y cuando tengamos datos de 2 o 3 meses, pues quién sabe, nadie sabe cuál es la durabilidad en realidad. Yo, si me permiten, ¿tenéis datos de otras vacunas recombinantes AD26 y habéis podido analizar la duración de la respuesta de los anticuerpos a la inserción? Sí, en general hemos visto un aumento en la respuesta en 4 semanas aproximadamente. Y ello se ha mantenido, a veces dependía de la dosis, durante 6 meses,
casi un año a veces, y lo que nadie sabe todavía es cuánto es suficiente. ¿Necesitamos un anticuerpo neutralizante de 10 o de 100 o de 1000? Esa es la pregunta del millón para el desarrollo de cualquier vacuna. Claro, entonces anticipa usted que seguramente no será una inyección y ya estás listo para toda la vida, sino que, como en el caso de la gripe, necesitaremos refuerzos cada año. Me sorprendería que se tratara de una única inyección que nos protegiera de por vida. Sería maravilloso, qué duda cabe. Un refuerzo anual, como en el caso de la gripe, tampoco lo pienso, porque si los anticuerpos ganan rápido, sí, pero si no, para anticipar los cambios en la gripe, claro, hay que reforzar cada año porque cambia muy rápido el virus y no creo que haya una indicación de que el SARS coronavirus 2 vaya a cambiar tan y tan deprisa. Pero bueno, hay más expertos que yo en coronavirus aquí en este panel que seguro le pueden ayudar más en cuanto a los cambios genéticos. Eduardo tenía una pregunta, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, yo tengo una pregunta para usted, doctor Lane, y también para Gert. Bien, supongamos, tenemos varias vacunas, pero vamos a hablar las que ahora compiten, vamos a hablar de las que compiten por ser las primeras en ponerse a disposición. Los diseños son diferentes. Pregunta para Clifford. Quizá necesitemos distintas vacunas para distintas regiones del mundo. Puede ser, porque quizá resulte, o pensamos nosotros, que el virus, reformulo, la dinámica de la epidemiología del virus ha demostrado ser distinta en distintas regiones y la tasa de infecciones y la manera en que, ¿cómo decir?, la manera en que se ha conseguido controlar la situación en distintas partes del mundo también ha variado muchísimo. ¿Significaría eso que quizá necesitemos varias vacunas según la región del mundo? Esa es una pregunta para el doctor Lane. Y para el doctor Shepherd, está relacionada, ¿eh? Y quizá pueden repartirse incluso las preguntas y las respuestas. Ustedes están probando su vacuna, ¿verdad?, en distintas partes del mundo, pero distintas partes del mundo son muy diferentes. Incluso en Europa, países muy diferentes. ¿Qué tiene que ver España con Holanda? Nada que ver. Y están utilizando también Sudáfrica para sus estudios y están trabajando en Estados Unidos y en América Latina. ¿Esperan respuestas diferentes también? Y esto se relacionaría con la primera parte de la pregunta. A ver, a la pregunta si necesitaremos ahora ya o en el futuro variantes por los cambios genéticos del virus, yo creo que sí es posible. Por casualidad, el experimento con hámsters que mostré ha mostrado variaciones. Tenemos otro estudio primario con el 614, un glicano 614, un cambio, no sé, con el 614G. Son polos distantes. No es que estemos poniendo a prueba muchas cosas distintas ahora mismo. Yo creo que la proteína S se preserva bastante bien y con el paso del tiempo puede que se produzcan cambios, pero por ahora hay que presuponer que se conserva lo suficiente la proteína S como para predecir una respuesta bastante parecida en todo el mundo. Yo abordo la cuestión geográfica, si me permiten. Distintas poblaciones pueden tener distintos contextos. La activación inmune general puede ser distinta, exposición a distintos virus, agentes antigénicos distintos y quizá una plataforma nos funcione mejor en una población que en otra. Es posible. Yo pienso
que necesitamos más de una vacuna, porque no veo a ninguna empresa que esté en posición de fabricar tantas cantidades como necesitamos para vacunar a todo el mundo. Yo esperaría, no sé, es mi ambición, no sé, como decía Einstein, ¿no? En esa diapositiva, si pudiéramos hacer ensayos enormes, quizá los distintos candidatos los podríamos aleatorizar y ver cómo esas vacunas se desempeñan en distintos contextos y basarnos más en la evidencia, ya haciendo cosas realmente. Así que, claro, preguntar al moderador, eso no se hace, que conste, porque el moderador modera y no responde preguntas. Pero es que yo tengo una pregunta relacionada con esto que acaba de decir doctor Lane, porque habla usted de la reactividad cruzada que se puede producir con los antígenos y sobre todo dependiendo de la reacción inmunitaria de esa población. Claro, esto se pregunta por la calle, política sanitaria, ahora llega el invierno. Claro, hay que vacunarse, debemos vacunarnos contra esta clase de coronavirus, la gripe, las neumonías. No sé si están todos de acuerdo en el sentido de que sería algo aconsejable desde el punto de vista clínico, en aras de prevenir la pandemia. Es decir, pregunta usted si habría que cambiar algo en el programa de vacunación contra la gripe. Pues que respondan los expertos. Paso la pelota. ¿Quién quiere responder? Adolfo, adelante. Bueno, sí, ¿por qué no? De hecho, la vacuna de la gripe, las recomendaciones son distintas efectivamente en distintos países. En Estados Unidos se recomienda la vacuna de la gripe para todos, para todo el mundo, desde los 6 meses de edad hasta la edad más avanzada, y en otros países, en cambio, se recomienda a los grupos de riesgo tan solo, y a veces ya representan el 50% de la población, los grupos de riesgo, y las tasas de vacunación varían también según los países. En cualquier caso, yo creo que es aconsejable vacunar contra la gripe, no solo ahora por la pandemia de COVID, porque yo siempre he estado a favor de aumentar las tasas de vacunación contra la gripe, porque es una vacuna que no es perfecta, pero hay buena evidencia que nos indica que salva vidas, así que cuanto más vacunas contra la gripe, más vidas salvaremos. Eso está claro. Y ahora en la pandemia, la vacunación contra la gripe, prevención de las reinfecciones, podría ayudar a reducir las tasas, digamos, el número de personas que requieren ingreso hospitalario, porque estamos reduciendo las personas que tienen la gripe, que al principio pues, son síntomas muy parecidos al COVID-19. Estamos ayudando a gestionar la pandemia. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que las medidas que se están adoptando en muchos lugares para prevenir el número de infecciones por COVID-19, la distancia social, el uso de la mascarilla, en algunos lugares cierres de escuelas. Todo esto va a resultar también en una reducción de infecciones por la gripe, porque es la misma técnica que se aplicaría. Lo que evita contagios de COVID evita contagios de gripe. Así que esperamos una temporada de gripe más leve que otros años y, de hecho, en el hemisferio sur, ya en invierno, casi no se ha producido ningún caso de infección por la gripe y seguramente pues, ha sido por la distancia social y por el cierre de escuelas, etcétera. Pero lo que yo creo que habría que hacer es aumentar la tasa de vacunación contra la gripe lo máximo posible, porque la gripe también puede dar lugar a una enfermedad grave y para reducir el número de ingresos hospitalarios por gripe, en principio. Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo. Simplemente para apoyar esta idea de la vacunación, no solo en una población concreta, sino en general. Sabemos que en especial con el SARS-CoV-2, en lo que se refiere a comorbilidades, sabemos que se exacerba el riesgo
no solo de morbilidad, sino de mortalidad. Y será necesario tener a la población inmunizada contra la gripe y, como decía, no solo a la población vulnerable, sino a la mayoría de la población. Y también es el caso de otro tipo de vacunas, como por ejemplo la neumonía. También en el caso de pacientes vulnerables con patologías pulmonares y similares, será bueno que estén inmunizados contra la neumonía, con vacunas contra la neumonía. Así pues, para ampliar la inmunidad contra los distintos patógenos con las vacunas que hay disponibles, eso es algo recomendable en el caso de esta pandemia. Pero bueno, ninguno de ustedes ha respondido a la pregunta, porque la pregunta tenía que ver con la reactividad cruzada. Y en este caso sería una especie de respuesta inmune ciega de los seres humanos confrontados a la pandemia. Y creo que no queda claro, quizás. Sí, yo puedo hacerme cargo. Hay que distinguir entre dos tipos de reactividad cruzada. Una sería la reactividad cruzada debida a unas respuestas inmunes adaptables cruzadas, es decir, personas que han tenido una respuesta inmune previa a otros coronavirus y que pueden tener epitopos reconocidos por anticuerpos y también reconocidos por células comunes también al coronavirus 2, al SARS coronavirus 2. Es, por ejemplo, el dominio de unión de los receptores al que intentan hacer diana la mayoría de vacunas. Y esto podría provocar la respuesta que buscamos contra epitopos no neutralizantes, por ejemplo. Por otra parte, podemos tener también el efecto contrario, que sería la inmunidad preexistente, que ayuda ya a prevenir algunas infecciones, algunos niveles de enfermedad grave. Es decir, que no sabemos exactamente dónde va a estar esta inmunidad preexistente que es adaptable a la reactividad cruzada, dónde va a estar, en este caso no lo sabemos. Pero hay otra forma también, en mi opinión, en la que podemos referirnos a la protección cruzada, lo que denominamos la inmunidad entrenada. Ha habido debates sobre si incluso las vacunas contra BCG pueden proteger, también contribuir a la protección contra los contagios de SARS-CoV-2. Eso es debatible. Desde luego existe la inmunidad entrenada, que se debe sobre todo a la respuesta inmune innata que se potencia, porque hay una reactividad cruzada entre distintos patógenos, pero ¿durante cuánto tiempo esta mejora de la respuesta innata en función de distintas infecciones o regímenes de vacunación va a funcionar realmente contra virus más heterólogos? Por ejemplo, una infección contra el virus de la gripe te previene infecciones contra la COVID durante 2 meses por esta potenciación de la respuesta innata. Es posible, pero no lo sabemos, aunque seguramente contribuirá menos que la protección de reactividad cruzada. Lo digo porque nos contagiamos de muchas cosas y seguimos contagiándonos de muchas cosas. Eso puede ayudar, pero cuánto y durante cuánto tiempo, eso es algo que aún no tenemos claro. Al menos eso creo yo. Una pregunta muy breve. Parece una pregunta técnica, casi, sobre los adenovirus que se han diseñado eliminando genes para que no puedan replicarse. La cuestión es que entiendo que se pueden hacer ARNs mensajeros en codificación de proteínas, según el tipo de infección. Sí, sin duda. Sí, son el portador del material genético desde ese punto de vista. Son similares a un ARN, a un mensajero, aunque al ser el virus con otras proteínas
tiene también distintas actividades adyuvantes que no suelen estar en una infección normal, sino que es por la replicación. ¿Y durante cuánto tiempo pueden crear estos ARNs mensajeros? Bueno, esa sería una cuestión de detalle. Yo diría que entre días y semanas, pero habría que verlo para el virus concretos. ¿Se han planteado la inmunización intranasal también? Porque sabemos que para conseguir la inmunidad mucosal en el tracto respiratorio, lo ideal es hacerlo inmunizando directamente en el tracto respiratorio y se han probado por distintas empresas la vía intramuscular o intranasal y se han sorprendido que utilizando la intranasal se induce una fuerte inmunidad respiratoria. ¿Cree que es porque los problemas derivados, por problemas derivados de las agencias reguladoras para administrar la vacuna intranasalmente? Bueno, hay distintas rutas de inmunización en modelos preclínicos y en el otro programa también, con la otra vacuna que también estamos trabajando y que se está estudiando este método concreto para conseguir inmunidad mucosal. Creo que tiene que haber una o dos vías de administración y hay motivo, quizás puede haber motivo para creer, aunque no conozco bien los datos, que sea más fácil entrar en el sistema nervioso desde la vía intranasal. Por eso quizás haya una cierta vacilación para hacerlo sin tener los modelos preclínicos adecuados en humanos. Gracias. Sí, Adolfo, yo tengo una pregunta. Espero que el doctor Shepherd pueda darnos su opinión. Y entiendo que no es una pregunta justa para usted, pero me gustaría saber su opinión. Tenemos distintos adenovirus que se pueden utilizar como vectores de vacunas y sabe que ha habido debates sobre cuántos niveles de inmunidad preexistente son o no capaces de prevenir la eficacia de las vacunas. Y para H5 también ha habido este ensayo de una vacuna de VIH que parece, aunque no quedaba del todo demostrado, pero sí parecía que un recuerdo de la respuesta con H5 podía aumentar el riesgo de contagiarse de VIH. Es decir, en qué medida las personas que utilizan adenovirus, este tipo de cuestiones, han afectado o no al vector de adenovirus específico que pueda ser más adecuado. Bueno, el AD26 vino sobre todo de estudios de prevalencia, de estudios de baja prevalencia en el mundo occidental. En el caso del VIH, por ejemplo, que es más prevalente en países africanos, en el caso del ébola, perdón. Pero el AD26 en cualquier caso utiliza un vector distinto para la unión con la proteína. En los estudios clínicos que hemos realizado hemos visto poco efecto o apenas efecto de inmunidades preexistentes. Es decir, que claramente la inmunidad preexistente reduce la inmunidad obtenida por este vector vacunal y de hecho tenemos unos 2.300 sujetos en un estudio de VIH en África subsahariana, de vacuna de VIH. Y lo mismo, no soy experto en este campo, pero nunca hemos visto indicación alguna de que las vacunas basadas en la plataforma 26 puedan dar lugar a una mayor sensibilidad a contagios por VIH. Hemos observado en este gran estudio que también se está haciendo de VIH, como digo. La verdad es que no sé el por qué exactamente, pero así es. Queridos amigos, bueno, vemos hay una palabra, pero tenemos que ir acabando. Sí, primero quería pedir permiso a Clifford para que me permita pedir
en nombre del público, ¿cuándo va a estar disponible una vacuna eficaz? Bueno, depende de 3 o 4 factores, de la incidencia, de si nosotros, AstraZeneca o quien siga, haga los estudios y salgan bien. Depende también de las tasas de selección de pacientes, si se hacen unas semanas o se tarda 6 meses en seleccionar a los pacientes para el estudio, para el tamaño también, 30.000, 50.000 pacientes, y de la eficacia de la vacuna, por supuesto. Cuanto mayor sea la eficacia, más pronto se podrá ver la diferencia entre un brazo activo y de placebo. Pero creo que por lo que vemos que se está haciendo y en el punto en que estamos en nuestro estudio, creo que Pfizer, Moderna, si pueden conseguir buena eficacia, inmunizar a un buen número de pacientes, quizás también AstraZeneca, podrían empezar a tener indicios de eficacia a noviembre más o menos ya. Pero eso es si todo sale bien, si se alinean los astros, yo creo que podríamos ver buenos indicios de eficacia de forma clara a finales de 2020 o principios de 2021. Cualquier cosa, o pensar en antes de diciembre estaría muy bien, pero diciembre ya estaría muy bien y finales de diciembre, principios de enero es seguramente lo más previsible de los demás cursos de desarrollo, incluso de el nuestro propio. Y podemos tener la opinión del director. Bueno, Eduardo, yo creo que me estás haciendo una pregunta complicada, pero voy a intentar no escaquearme. Lo que diría es que creo que podemos disponer de una vacuna eficaz en el futuro. Y como decía no Einstein, sino un jugador de béisbol, Yogi Berra, de los Yankees, las previsiones son muy difíciles, sobre todo cuando tratan del futuro. Y por supuesto, luego está el aspecto de que tener una vacuna que muestre eficacia, luego también está el tema de con qué rapidez una empresa o varias empresas pueden empezar a producir millones o, como decían antes, hasta 16.000 millones de dosis que se necesitaban. Hemos hablado también de la competencia entre las grandes empresas. A todos les gusta ser el primero, pero hay muchas empresas que intentan hacerlo. Pero en cualquier caso hace falta más de un productor. Esperamos que 3, 4 o 5 puedan llegar rápidamente a ese tipo de producción. Solo quería añadir un último comentario a eso. He mostrado una diapositiva que está muy bien, que decía que las empresas han dado los protocolos de fase 3 para que se puedan analizar y debatir. Pfizer mira un análisis provisional algo distinto de lo que se observa en AstraZeneca y Moderna, pero si la vacuna es extraordinariamente eficaz, se podría tener una